Imagina esto. Estás en un barco de investigación en medio de la noche. El mar es una sombra insondable y bajo tus pies palpitan sonidos que nadie ha sabido descifrar. Por décadas, los científicos han grabado los clics y llamadas de las ballenas pensando que eran simples señales ecológicas o sonidos sociales sin mayor significado profundo. Se asumía que esos ruidos servían para orientarse, reunirse o coordinar inmersiones, pero jamás se creyó que tuvieran estructura real comparable a un lenguaje. Hasta ahora, gracias a la inteligencia artificial, investigadores han podido analizar miles de secuencias de clics, llamadas codas, y descubrir que estas no son al azar, sino que contienen patrones con ritmo, tempo y variaciones que se repiten con consistencia, como si fueran los elementos básicos de un sistema comunicativo real. Lo más sorprendente, estos algoritmos, entrenados con grabaciones submarinas recolectadas por proyectos como Project SETI, han identificado lo que algunos científicos llaman un alfabeto fonético de cachalote, un conjunto de patrones que se combinan para formar secuencias distintivas con significado potencial, algo nunca antes visto fuera de los humanos. Esta posibilidad no solo rompe con décadas de suposiciones científicas, sino que plantea una pregunta inquietante. ¿Y si esas ballenas no solo hablan entre ellas, sino que su comunicación podría tener un significado más profundo de lo que jamás imaginamos? La verdad es que, gracias a avances en Machine Learning y análisis de datos acústicos, los investigadores hoy pueden ver más allá de lo que el oído humano puede percibir. En estudios recientes se han analizado más de 9.000 codas de cachalotes del Caribe y se ha encontrado que estas secuencias de clics no son simples clics repetidos, sino combinaciones complejas que parecen obedecer reglas que podrían funcionar de manera similar a los fonemas en el lenguaje humano. La inteligencia artificial ha permitido identificar elementos como ritmo, tempo, ornamentación y variación contextual en estas codas, lo que sugiere que las ballenas podrían estar usando un sistema de comunicación mucho más sofisticado de lo que se pensaba. Muchos investigadores describen este conjunto de patrones como un alfabeto fonético de las ballenas, porque combina distintas partes para formar secuencias organizadas que podrían transmitir información específica. Aunque todavía no sabemos exactamente qué significan cada uno de esos sonidos, esta investigación representa un primer paso histórico hacia el entendimiento de un tipo de comunicación animal rica y estructurada, potencialmente comparable a sistemas complejos de lenguaje. Para ponerlo en términos sencillos, por décadas, el canto de las ballenas fue visto como un ruido repetitivo sin un significado profundo que pudiéramos entender. Pero ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, los científicos han descubierto que estos clics no son al azar. Están organizados de manera estructurada, con patrones que se repiten de forma consistente y combinaciones que recuerdan a cómo usamos sonidos para formar palabras. Esto sugiere que lo que escuchamos como simples clics podría ser parte de un sistema comunicativo complejo, quizás parecido a un lenguaje real, con elementos básicos que se combinan para generar significados. Aunque no hemos traducido literalmente lo que dicen, la IA ha permitido ver que existe estructura, contexto y repetición significativa en estos sonidos, algo que abre una nueva era en la interpretación del lenguaje animal. Si te intrigan los misterios reales del océano y quieres más historias como esta, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campana para seguir explorando cómo la ciencia y la tecnología están desentrañando los secretos de la naturaleza. El océano ha estado hablando durante generaciones. Ahora es nuestro turno de aprender a escuchar. Pero lo que parecía un avance histórico pronto tomó un giro inesperado. Al profundizar en los datos, los científicos se dieron cuenta de que las respuestas de las ballenas no siempre eran lo que parecían. Y si algunas de esas vocalizaciones no indicaban amistad, sino tensión o alerta, antes de continuar, dale like y escribe en los comentarios. ¿Crees que las ballenas podrían estar comunicándose sobre nuestra presencia en el océano? Comparte tu opinión abajo. Después del excitante experimento en el que una ballena respondió a secuencias generadas por inteligencia artificial, el equipo decidió regresar a los años de datos acumulados y comparar esa respuesta con grabaciones históricas. Y entonces surgió algo inquietante. Muchos de los patrones vocales que aparecieron en la respuesta de la ballena coincidían con sonidos registrados en lugares donde había actividad humana intensa, cerca de barcos, zonas de perforación o durante ejercicios de sonar militar, y no con patrones de interacción tranquila entre ballenas. Es decir, las secuencias que parecían contestaciones podrían no ser saludos amistosos, sino señales asociadas a estrés, advertencia o incomodidad. Este hallazgo obligó a los científicos a replantearse una pregunta perturbadora. ¿Y si lo que las ballenas estaban transmitiendo no era simplemente conversación natural, sino mensajes relacionados con la presencia humana en su mundo? Esta nueva perspectiva les hizo reconsiderar lo que creían haber observado inicialmente. La investigación actual sugiere que la comunicación de los cachalotes es mucho más compleja de lo que se creía, y que las variaciones en sus vocalizaciones están directamente influenciadas por el contexto en el que se encuentran. Equipos como Project SETI
la Iniciativa de Traducción de Cetáceos, han analizado miles de codas, secuencias de clics producidas por estos animales, y han identificado más de 150 tipos distintos que podrían funcionar como elementos básicos de un sistema comunicativo estructurado, similar en complejidad a un alfabeto fonético. Investigaciones recientes demuestran que los cachalotes varían ritmo, tempo y otras características de sus clics según el contexto social o ambiental, algo que los algoritmos de aprendizaje automático pudieron detectar al analizar miles de grabaciones con precisión insuperable para los oídos humanos. En otras palabras, no todos los clics son iguales. Algunos parecen corresponder a situaciones sociales tranquilas y cooperativas, mientras que otros aparecen con mayor frecuencia cuando hay ruido o perturbación humana cerca, lo que podría indicar señales de alerta o tensión. Para entenderlo de forma clara, los clics y codas de las ballenas no son simplemente sonidos al azar, ni se repiten sin motivo. La inteligencia artificial ha permitido encontrar que estas secuencias tienen estructura interna y variaciones que cambian según lo que ocurre a su alrededor. Cuando las ballenas están en un contexto tranquilo, los patrones son distintos de cuando están cerca de barcos ruidosos o sonidos fuertes de sonar. Esto sugiere que esos sonidos pueden transmitir información contextual, como alarma, alerta o respuesta ante perturbación, no solo señales ecológicas. En esencia, lo que alguna vez pensamos que eran simples llamadas marinas podría ser comunicación adaptativa con significado contextual profundo, algo que el cerebro humano no puede descifrar fácilmente sin la ayuda de algoritmos avanzados. Pero lo que comenzó como la búsqueda de un lenguaje escondido en las profundidades del océano llevó a los científicos a descubrir algo aún más sorprendente. Patrones que no solo parecen comunicativos, sino que muestran similitudes estructurales con aspectos del lenguaje humano. ¿Podría ser que las ballenas se comuniquen de forma más parecida a nosotros de lo que jamás imaginamos? Antes de seguir, comenta abajo si crees que los animales podrían tener formas de comunicación igual de sofisticadas que las nuestras, y dale like al video si te intriga esta posibilidad. Mientras los investigadores continuaban analizando miles de codas de cachalotes, esas secuencias de clics que las ballenas crean bajo el agua, empezaron a aparecer patrones que desafiaban todo lo que se sabía. Más allá de simples repeticiones o clics al azar, surgieron estructuras con variaciones predecibles, ritmos y matices que recordaban el uso de sonidos organizados con intención. No eran patrones fortuitos, sino combinaciones que parecían depender del contexto en el que se producían, como si las ballenas tuvieran dialectos o formas de modificar su comunicación según su actividad social o ambiental. Esta complejidad llevó a los investigadores a preguntarse si detrás de esos clics existía algo más parecido a un lenguaje real, con ritmo, elementos básicos reutilizables y cambios significativos según la situación, que simplemente ruido biológico. Era un salto de interpretación enorme. Pasar de ver sonido a ver estructura y significado potencial. La evidencia recopilada por proyectos como Project SETI, Cetacean Translation Initiative, y estudios recientes conducidos con inteligencia artificial ha mostrado que estas secuencias de clics no solo son estructuradas, sino que presentan ciertas características que podrían ser análogas a elementos fundamentales del lenguaje humano, como patrones que recuerdan vocales, ritmo y repeticiones sistemáticas. Investigaciones publicadas ampliamente sugieren que las codas de los cachalotes tienen variaciones contextuales claras. Diferentes secuencias aparecen en distintos grupos sociales y situaciones, y pueden corresponder con comportamientos específicos cuando los animales interactúan entre sí. Además, estudios lingüísticos con IA han identificado lo que algunos describen como un alfabeto fonético de ballena, una colección de unidades básicas de sonido que se combinan para formar secuencias más complejas, similar a cómo las consonantes y vocales generan palabras en los idiomas humanos. Estas combinaciones muestran que la comunicación de las ballenas puede tener niveles de complejidad estructural que van mucho más allá de simples llamadas de ecolocalización o señales instintivas, lo que representa un avance sin precedentes en la comprensión de la comunicación animal. Para ponerlo de forma sencilla, lo que alguna vez se consideró simplemente ruido submarino, ahora parece ser parte de un sistema de comunicación altamente organizado. Estudios con inteligencia artificial han revelado que los códigos de clics de cachalotes, llamados codas, contienen patrones estructurados que varían según el contexto social y ambiental, con elementos básicos reutilizables que recuerdan los bloques de construcción de un lenguaje real. En otras palabras, estos sonidos no solo son repetitivos o funcionales, sino que poseen estructuras que podrían transmitir significado complejo, consecuencias que cambian en función de la situación y del grupo que las emite. Esto no significa que ya sepamos traducir lo que las ballenas dicen palabra por palabra, pero sí que su comunicación puede ser mucho más sofisticada y organizada de lo que jamás pensamos, acercándola sorprendentemente a los principios de los lenguajes humanos. Hasta este punto, hemos explorado cómo la inteligencia artificial ha permitido descifrar patrones complejos en los sonidos de las ballenas, revelando lo que parece ser un sistema estructurado de comunicación. Pero ahora surge una pregunta que va más allá de la biología marina.
¿Qué significa que otra especie pueda comunicarse con estructura, contexto y variación? Algo cercano a lo que en los humanos llamaríamos lenguaje. Si un animal puede intercambiar información con intención, si su comunicación puede adaptarse a situaciones y transmitir advertencias sobre el entorno, una capacidad que las IA modernas están empezando a develar, entonces la relación entre nuestra especie y el océano cambia radicalmente. Ya no estamos simplemente observando la vida marina desde la superficie. Podríamos estar ante una forma de comunicación rica y significativa que lleva mensajes sobre nuestro propio impacto en su mundo. Si esto es así, entender el mensaje no es solo una curiosidad científica, es una llamada a replantear cómo los humanos afectan a los ecosistemas acuáticos que compartimos y qué responsabilidad tenemos con esos seres que se comunican con tanta estructura y sofisticación. La investigación de proyectos como Project SETI, Cetacean Translation Initiative, está llevando a cabo el esfuerzo científico más ambicioso para entender la comunicación de las ballenas cachalote, utilizando inteligencia artificial, bioacústica, lingüística y robótica. Este proyecto ha identificado un repertorio de secuencias de codas, estructuras de clics, con características que podrían funcionar como un alfabeto fonético de ballenas, lo que sugiere una complejidad mucho mayor de lo que se pensaba antes. Estudios recientes incluso han encontrado que algunos patrones de clics tienen propiedades que recuerdan a las vocales humanas, un elemento clave para construir sistemas lingüísticos más ricos y flexibles. Aunque todavía no podemos traducir literalmente lo que estas secuencias significan, estos avances muestran que las ballenas pueden estar utilizando estructuras acústicas con variaciones contextuales, ritmo y organización que reflejan una comunicación significativa. Este tipo de complejidad abre una posibilidad fascinante, que las ballenas no solo intercambien información entre sí, sino que también puedan estar respondiendo a estímulos ambientales, incluidos los causados por la presencia humana, ruido, tráfico marítimo, sonar, lo que podría explicar por qué ciertas vocalizaciones cambian en presencia de humanos o maquinaria. El lenguaje de las ballenas empieza a parecer menos un sistema primitivo y más un reflejo evolucionado de adaptación social y ecológica profunda. En términos simples, los avances tecnológicos están permitiendo a los científicos escuchar y analizar los sonidos de las ballenas de una manera que jamás fue posible antes. Lo que antes era ruido para nosotros puede contener patrones organizados y significativos, con estructura y variación que cambia según el contexto, comunicación social o presencia humana. Aunque aún no entendemos el significado exacto de cada secuencia, sabemos que estos sonidos muestran características que podrían funcionar como lenguaje, con formas básicas combinables, estructuras repetibles y variaciones útiles para transmitir información relevante. Esto no solo cambia cómo estudiamos a estos animales, sino que nos invita a cuestionar cómo nuestra presencia, ruido, tráfico marítimo, exploración industrial, influye en su comunicación y, en última instancia, en su forma de percibir el mundo. Si te ha fascinado este viaje hacia una posible comunicación interespecies y quieres seguir profundizando en los misterios del océano, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos descubrimientos. El mar ha hablado durante generaciones. Ahora empieza a hacerlo con más claridad que nunca.